Gran alegría contar con un formidable analista como es el juez Alberto Milián, veterano de las Fuerzas Armadas estadounidenses, un hombre que trabajó en el mundo de la contrainteligencia, así que él le tocó vida real en lugar de a nosotros que vemos películas del tema. Mi agradecimiento y mi pedido de ayuda para cómo ve las cosas con esta situación tan rara en la guerra entre Ucrania y Rusia, para empezar. ¿Cómo le va? Bien, Pedro, gracias por la invitación. Yo creo que para Ucrania le van muy bien las cosas desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista táctico, lo que está pasando en el campo de batalla, desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista estratégico, es decir, de largo plazo. Lo que ha hecho Ucrania tiene muy pocos precedentes. Yo creo que esto se va a estudiar en muchos años como una obra maestra, pero ha demostrado una debilidad enorme que tiene Rusia para defender su propio territorio. Muy similar a lo que ocurrió cuando el mercenario Prigozhin estaba marchando hacia Moscú. Se encontraba sin defensas Moscú. Si Prigozhin hubiera tenido el coraje y la moral para continuar hasta Moscú, hubiera derrocado el gobierno de Putin. Pero en este caso lo que ha ocurrido es un fenómeno de un ataque que ni la inteligencia norteamericana, ni la inteligencia rusa, ni la inteligencia de los países europeos habían detectado. Es formidable reunir, agrupar un grupo de soldados, llevar a cabo un ataque y hasta el momento tienen más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ocupado de Rusia. Es decir, esto tiene muy poco presente. Esto no ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler y los nazis atacaron a Rusia durante la época de Stalin. Y Putin se ha visto bastante confundido. Él no quiere oír malas noticias, no sabe cómo enfrentar esta situación. Pero lo que demuestra es que el ejército ucraniano tiene claramente sus objetivos y tiene el elemento de la sorpresa, que es uno de los principios básicos de la guerra. Y ha demostrado que no solamente en el campo de batalla en el este, pero en este territorio que han ocupado ahora, Rusia no tiene las defensas adecuadas, no tiene la capacidad de liderazgo para reaccionar y tiene una debilidad enorme. ¿Por qué esto es significante? No automáticamente dice que Ucrania va a ganar, pero ha demostrado la debilidad de Rusia y de Putin en esta ocasión y ha demostrado un palo extraordinario psicológico. Más de 200, si no 300 soldados de Rusia se han rendido. Es decir, que la moral de esos efectivos, de esos individuos que son en el servicio militar, que no es voluntario, están rindiéndose. Eso me indica a mí, desde el punto de vista de inteligencia, que la moral ha disminuido tremendamente en el ejército de Rusia y que puede representar, si esto se va regando, un problema catastrófico para Putin. Es decir, esto ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Se vio la Revolución de Octubre que derrocó al zar en aquel momento. Y entonces, si esto continúa, este patrón de acción y las críticas que se le está haciendo internamente a Putin, Putin está en muy malas condiciones para continuar. Además, hay un desgaste enorme de lo que está ocurriendo, de los recursos que tiene Rusia para brindar. Hay dos cosas que pudieran pasar. Pudieran desviar tropas del este para llevar a cabo una defensa y para sacar a los ucranianos, o pudiera llevar a Rusia a tratar de negociar algún tipo de salida. Le devuelvo su territorio en Ucrania si ustedes me devuelven el territorio en Rusia. En cualquier caso, eso representa un golpe moral enorme. La guerra, como sabemos, es tan psicológica como física. Entonces yo creo que es un momento decisivo y me da a pensar qué hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido esa pausa de los 6 meses, que es un tiempo, como me dijo a mí un maestro mío hace muchos años, que hay dos cosas que en la política y en la guerra que no se pueden reconquistar: el tiempo. Y entonces yo creo que esto ha sido un ejemplo magnífico de lo brillante que han sido los ucranianos y por supuesto su presidente Zelensky. Ahora, ya se pasó el elemento sorpresa, ya van semanas. La Fuerza Aérea rusa, por más que se haya llevado sus golpes, sigue teniendo un poderío considerable. Ellos tienen equipos de lanzamiento de misiles a larga distancia. ¿Qué les impide bombardear esa área? ¿Tienen miedo de generar un impacto psicológico negativo matando civiles rusos, por ejemplo? ¿Qué piensa usted? Bueno, eso tiene toda la razón. Eso pudiera ser un impacto enorme si ellos tratan de desatar una guerra de quemarropa, ¿no? Es decir, que pudiera terminar matando a muchos civiles. Recuérdate que parte del desastre este fue que los rusos tuvieron que evacuar. No me gusta ser ruso porque yo creo que los rusos no están respaldando a Putin en este momento, pero que la gente de Putin tuvieron que desatar una evacuación enorme de civiles.
Eso en sí es una derrota, es decir, ellos no podían proteger Ujú. a su propio pueblo. Y Putin, a través de su carrera, siendo ex jefe de la KGB, ha dicho, él es el hombre que va a proteger a los rusos y a preservar la integridad de la nación rusa. Entonces, esa evacuación me indica a mí la debilidad enorme que existe en ese territorio. Y usted dijo una cosa muy verídica, si ellos tuvieran la capacidad para dar un contragolpe, una contraofensiva para sacar a Ucrania, ya lo hubieran hecho. No lo han podido hacer. Eso también me demuestra a mí la debilidad estructural que tienen ahora en el ejército ruso. Es decir, ellos pueden sacar muchos anuncios que pueden dar. Putin puede decir que todo está bajo control, pero en realidad están en un estado de pánico, como en la guerra de 1905, cuando se enfrentaron a Japón, o en la guerra de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, que hubieron una serie de problemas disciplinarios en el frente y se reviraron en contra de sus líderes. Así que yo no creo que esto es una buena señal. En la guerra, como en la política, cualquier cosa puede pasar. Pero en este momento yo sigo pensando que los ucranianos, si reciben la ayuda que se merecen, especialmente los F-16, y si se les permite usar los cohetes que serán entregados en territorio ruso para alcanzar esas bases aéreas donde está la Fuerza Aérea Rusa, yo creo que están en un buen puesto. Lo otro que nos demuestra es la incapacidad enorme de la Fuerza Aérea Rusa. Es decir, ellos tenían una ventaja extraordinaria, pero usted mismo lo ha nombrado en otros casos. ¿Cómo los ucranianos, sin tener marina de guerra, han destruido la flotilla del Mar Negro? Es decir, esto no tiene antecedentes históricos. Con una innovación tras la otra, drones marítimos, han destruido la tercera parte de lo que era una flotilla temida, el barco, un submarino. Estas son cosas extraordinarias en la guerra y aquí hay muchas lecciones para los Estados Unidos. Yo creo que ya se está convirtiendo esto en una lección para el futuro de cómo va a ser el combate del futuro. Cambio de territorio, cambio de guerra, una más en este caso sobre la situación en Israel y algo que me cuesta procesar. Te tiro 2 cohetes, me tiras 4 cohetes, te tiro 7, me tiras 16. Bueno, aquí está la escalada, bueno, se avecina una guerra sin cuartel. No, frenamos. Te tiro 8 cohetes, me tiras 9, empieza de vuelta el proceso. Ahora este último desastre para Hezbollah, con una ofensiva que se transformó en incendios en grandes cantidades de lanzamisiles y de cohetes derribados ya en territorio de Israel. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué quiere decir en términos realistas para los que no estamos familiarizados con estos procesos? ¿Cómo funciona que de repente parece que mañana es guerra sin cuartel? Ah, no, no, ahora no. Bueno, yo creo que esto se puede interpretar de esta manera. Yo creo que ambas partes, Israel y sus enemigos, quieren disminuir la capacidad o el potencial de que esto sea una guerra completa, una guerra que involucre a Irán, e involucre a Hezbollah e involucre a Hamas. Yo creo que lo que hizo Hamas se sentía moralmente, si tienen moral, porque son terroristas, de responder a la muerte de Shukar, que fue uno de los líderes terroristas de ellos que mataron en Siria. Yo creo que en este momento ambas partes quieren disminuir. Israel no puede enfrentar una guerra en varios frentes, simplemente no lo puede hacer. Están enfrascados en Gaza, están enfrascados peleando o defendiendo contra Hezbollah, y Hezbollah también no tiene la capacidad para defenderse contra el poderío militar que tiene Israel. Irán está muy advertido que los Estados Unidos están muy comprometidos con Israel. Tienen 2 grupos de batalla de portaaviones. Eso representa más de 150 aviones de guerra más los otros recursos, los buques de guerra que acompañan los portaaviones cuando están en batalla. Irán no tiene la capacidad tecnológica, no creo que tiene la capacidad moral, es decir, la disciplina para llevar a cabo ningún tipo de enfrentamiento con los Estados Unidos. Y lo que creo que están haciendo, como los guapetones de barrio, cuando se ven que la situación se va a acelerar, se están apartando. No Israel, pero se están apartando porque saben Irán, Hezbollah y Hamas que están en peligro. Unos puntos políticos. Primero que todo, yo creo que la crítica que le hacen a Netanyahu, que él no quiere acabar la guerra, no quiere sacar a los rehenes porque él quiere continuar esta guerra. Mientras que continúe la guerra, él tiene justificación para permanecer en el poder. Y yo creo que también, y esto es especulación de mi parte, yo creo que Israel quiere matar al líder político, que es uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre, Sinwar. Sinwar está muy bien escondido. La Mossad, la CIA, los servicios de inteligencia de todos los países democráticos no lo han podido encontrar. Y la razón por eso es que este es uno de los individuos que hay que justiciar porque fue uno de los planificadores. Un individuo que le salvó la vida a Israel en su momento porque fue preso de Israel
en su momento y le salvaron la vida, como una intervención quirúrgica. Ironías de la vida, estaban Sí, obligados a señor. las circunstancias. Pero yo creo que Israel necesita eso como una victoria moral y para que no continúe jamás en el futuro. Entonces yo creo que ambas partes, Netanyahu hablando por Israel y los líderes terroristas de Irán, que son todos terroristas porque son los que están promoviendo este tipo de actividad, están buscando no crear una guerra regional tan violenta que sale todo el mundo perdiendo. Es decir, una victoria, creo que la frase es pírrica, ¿no? Una victoria Ujú. pírrica que le va a costar mucho más ganar que perder. Un abrazo, señor. Mil gracias por acompañarme. Un gusto. Siempre. Un placer, Pedro. Muchas gracias. Igualmente, el juez Alberto Milián con nosotros, con su visión de lo que es este panorama bélico en el mundo. ¿Qué les parece? ¿Seguimos? Así mismo.